¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo diferente, de esos que me gusta a mí hacer de vez en cuando, y quiero daros mi opinión como abogada acerca de un caso reciente donde un trabajador fue despedido por estar viendo un partido de fútbol en su horario laboral. Me parece muy interesante, así que vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, os pongo en antecedentes. Es un trabajador que trabaja para una empresa de transportes, tiene establecida una pausa de descanso de 6 de la tarde a 6 y cuarto de la tarde y bueno, pues ese descanso normalmente lo realizan los trabajadores en una salita que hay en la propia nave de la empresa. Se van allí, toman pues su bocadillo, se llevan un tupper con comida o lo que sea, y esos 15 minutos de descanso lo tienen todos los trabajadores por convenio. Resulta que un día, pues en plena Eurocopa del año pasado, el 2021, había un partido de España contra Suiza en el 2 de julio de 2021 y precisamente el partido de España contra Suiza empezaba justo a las 6 de la tarde, cuando empezaba la pausa del descanso de este trabajador. Este trabajador, junto con 3 trabajadores más, acuden a esa sala de descanso, se ponen el partido en el móvil y piden unos bocadillos para comer en ese descanso. Cuando dan las 6 y cuarto, se supone que la pausa ya ha terminado, el descanso ha terminado, uno de los 4 trabajadores se vuelve al trabajo, pero los otros 3 se quedan allí, entre otras cosas porque todavía no había llegado su bocadillo, y siguen viendo el partido en el móvil. Pasa el tiempo y ellos siguen viendo el España-Suiza durante todo el tiempo que están allí, y cuando son las 6:30 la encargada de la empresa llega, les llama la atención, les dice que qué hacen ahí viendo un partido de fútbol cuando deberían estar trabajando, y entonces ellos en ese momento vuelven a su puesto de trabajo, apagan el móvil y vuelven a su puesto de trabajo, pero han alargado 15 minutos más esa pausa de descanso. Su pausa termina a las 6 y cuarto y ellos deciden alargarla voluntariamente hasta las 6:30 para seguir viendo ese partido de España. A partir de aquí, aunque es verdad que cuando la encargada llega, ellos automáticamente vuelven a su puesto de trabajo, pues la empresa decide despedir a estos 3 trabajadores que han alargado esa pausa para ver un partido de fútbol, y les notifican una carta de despido por medio de la cual les dicen que, bueno, pues no han cumplido con sus obligaciones, y en concreto les dan 2 motivos para despedirle. El primero de ellos, que han estado viendo el fútbol, en concreto Suiza-España, en horario laboral. Y el segundo motivo es que durante el tiempo que han estado viendo ese partido han dejado de ejecutar las tareas de trabajo que tenían encomendadas. Parece ser que durante ese tiempo tenían que llevar a cabo unas tareas con una empresa y no las hicieron en ese momento, ¿no? Por este caso, por este motivo, pues la empresa decide despedir a estos 3 trabajadores que impugnan el despido, demandan a la empresa y consideran que no es un despido legal, que es un despido improcedente y que la empresa lo ha hecho mal. ¿Y cuál creéis que sería la resolución del tribunal? ¿Creéis que el tribunal le daría la razón a la empresa porque al final sus 3 trabajadores han estado viendo un partido de fútbol en horario laboral, no han llevado a cabo sus tareas, o creéis que no? ¿Creéis que es exagerado y que tienen razón los trabajadores porque es un despido improcedente? Pues en este caso, el tribunal da la razón a los trabajadores y consideran que es un despido improcedente y que la empresa no tenía motivos suficientes para proceder al despido de estos 3. Vamos a explicar por qué, ¿vale? Porque lo que el tribunal viene a decir es que, aunque sea una actitud reprochable, aunque sea una actitud que evidentemente tú puedas llevar a cabo alguna medida contra estos trabajadores, una advertencia, una sanción pequeña por lo que han hecho, porque al final es verdad que durante esa pausa pues pueden hacer lo que quieran, en el sentido de que pueden aprovechar a ver 15 minutos del partido, pero luego no pueden alargar la pausa porque ellos quieran, ni mucho menos quedarse a ver un partido de fútbol en horario laboral. Aunque eso pueda ser reprochable, pues no tiene la suficiente gravedad como para que se les despida por algo así. ¿Os acordáis que os decía que durante ese tiempo tenían que haber llevado a cabo unas tareas para una empresa? Bueno, pues la empresa no se quejó en ningún momento, la empresa no presentó una reclamación, o el cliente no presentó una reclamación contra su empresa, y por tanto pues es algo desmedido, es algo desproporcionado, y el tribunal considera que es demasiada sanción, un despido, para la pequeña gravedad que pueda llevar esto, ¿no? En concreto, dice el tribunal que los hechos no tienen la gravedad suficiente para justificar la imposición de la máxima sanción que en el ámbito laboral constituye el despido. La máxima sanción que puede haber en el ámbito laboral es el despido. Antes hay otras muchas, la advertencia, suspensión de empleo y sueldo, por ejemplo, pues mañana no vengas a trabajar y no te voy a pagar el día de mañana.
por ejemplo, eso es otra sanción que se puede llevar a cabo. La máxima que hay, la más grave que hay, es el despido y está reservado para casos muy muy graves. Esto el tribunal considera que estos hechos no son tan graves como para imponerles esa máxima sanción, ¿no? Dice que no consta que hubiera ninguna queja por parte del cliente por no haber llevado a cabo estas tareas que os digo que había que hacerlas en esos 15 minutos, ni que los trabajadores dejaran sin acabar su faena como consecuencia precisamente de haber prolongado 15 minutos la pausa para el descanso. Los trabajadores al final, aunque alargaron hasta las 6:30 por ver el partido, esta pausa, luego hicieron sus tareas, hicieron su trabajo, no hubo ninguna queja por parte del cliente y se terminó el encargo. Por lo tanto, no perjudicó a la empresa que ellos alargaran esos 15 minutos para seguir viendo el España-Suiza. Y además dice el tribunal, el hecho de que el trabajador haya empleado 15 minutos de su jornada laboral en ver un partido de fútbol, si bien es un hecho reprochable, carece de la entidad suficiente para justificar el despido. Es decir, está mal, todos estamos de acuerdo en eso, no puedes estar en tu jornada laboral, en tu tiempo de trabajo, viendo un partido de fútbol a ver qué hace España, pero de ahí a que eso tenga la gravedad suficiente como para despedir al trabajador, pues no puede ser, ¿no? De tal manera que el tribunal dice que la empresa lo ha hecho mal, el tribunal condena a la empresa a que elija si quiere readmitir a los trabajadores en su mismo puesto, en sus mismas funciones, pagándole los salarios de tramitación, o bien si les quiere indemnizar con una indemnización por ese despido improcedente, pero desde luego el tribunal le da un tirón de orejas a la empresa, le dice que está mal lo que ha hecho, que no se puede despedir a un trabajador por alargar una pausa y ver en 15 minutos o estar 15 minutos viendo un partido de fútbol, porque además los trabajadores pues llegaron luego a tiempo de cumplir con todas sus tareas, ¿no? Me parece muy interesante porque además esto no solo es una sentencia que se dictara en primera instancia y ya está, luego la empresa lo recurrió y tampoco en apelación les dieron la razón, tampoco el Tribunal Superior le dio la razón a la empresa, es decir, ratificó esa decisión de que se estaban pasando, de que era una sanción desmedida para los hechos que eran, y por tanto está doblemente ratificada esa mala conducta de la empresa, en este caso esa equivocación por parte de la empresa que no puede tomar la máxima sanción por unos hechos que, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, si al final el cliente no se queja, tú terminas tus tareas y no se ha perjudicado a la empresa, al final se trata de eso, de que no se ha perjudicado a la empresa, pues hombre, no puedes cargarte a 3 trabajadores por estos hechos, ¿no? Me parece interesante, no sé a vosotros, me gustaría que me lo dejarais todo en los comentarios y también me encantaría saber si habéis tenido algún episodio así, algún capítulo así en vuestra empresa, si alguna vez os han pillado viendo un partido de fútbol. Yo he de reconocer que yo he tenido trabajos donde han coincidido con partidos de fútbol muy importantes y los he visto. Yo lo reconozco, he tenido trabajos donde ha habido partidos de Champions y yo estaba ahí viendo a ver qué pasaba. Así que, bueno, errores cometemos todos y al final pues hay partidos y partidos, ¿no? Esto eran unos cuartos de la Eurocopa, pues entiendo perfectamente que los trabajadores hayan hecho esto. En fin, quiero saber qué os ha parecido, dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.